Bien, vamos ahora a resolver otro problema. Dice, en un sistema de tuberías, en un tubo Venturi se detecta una diferencia de 6.5 centímetros en el nivel alcanzado en los manómetros que se muestran. Si el caudal es de 900 litros sobre minuto y el diámetro en la zona de baja presión, si el diámetro en la zona de mayor presión es de 8 centímetros, determina el diámetro en la zona de baja presión si el fluido tiene una densidad de 1600 kilogramos sobre metro cúbico. Bueno, aquí está metro cúbico. Aquí tenemos el tubo y luego existe un Venturi donde se reduce el diámetro. Entonces, lógicamente, al reducirse el diámetro se reduce el área, el caudal tiene que ser el mismo en la entrada y en la salida, o en el punto 1 y en el punto 2. Y si el caudal es el mismo, lo que tiene que cambiar entonces es la presión. A mayor velocidad va a haber menor presión, por eso se está detectando aquí una diferencia de presión entre el punto 1 y el punto 2 con estos dos manómetros. ¿De acuerdo? Entonces, la que me interesa a mí es esta diferencia de altura. Esa diferencia de altura genera una presión hidrostática, que sería la densidad del fluido por la gravedad por esta diferencia de altura, o esta altura H. Esta es una altura H de 6.5 centímetros. Y eso me va a dar la diferencia de presión entre la presión en el punto 1 y en el punto 2. Lógicamente, la presión en el punto 1 es mayor porque la velocidad es menor. Entonces, presión 1 menos presión 2 es la diferencia de presión y es generada, o esa diferencia de presión genera que el nivel del agua, o el nivel del fluido, no es agua, este es 6 centímetros y medio por arriba en este punto A, o en este punto respecto al punto 2. Entonces, usando la ecuación de Bernoulli que ya conocemos, usando la fórmula de caudal, que es velocidad por área, el caudal es el mismo para el punto 1 y para el punto 2. Si aquí despejamos la velocidad en el punto 1, me va a caer el caudal entre pi por radio al cuadrado. Radio 1 al cuadrado, que es el área en la sección transversal del punto 1. Para la velocidad que me piden en el punto 2, tendría que despejar ahora la ecuación de Bernoulli y despejar la velocidad 2. Una vez que calcule la velocidad 2, voy a poder calcular el diámetro, primero despejando en la fórmula de caudal otra vez, despejando el radio lo muevo al lado izquierdo, multiplicando, la velocidad pasa dividiendo, y entonces sacamos la raíz cuadrada. Y esta es la fórmula que vamos a utilizar una vez que calculemos primero la velocidad en el punto 2. Y para calcular la velocidad en el punto 2 recurrimos a la ecuación de Bernoulli. Sabemos que el nivel al que se encuentran el H1, el H2 en este punto A y en este punto B, en el punto 2, es el mismo. Por lo tanto, si pongo ahí mi origen, esos términos se eliminan. Entonces vamos a encontrar una presión 1 menos presión 2. Este término de la presión 2 lo vamos a mover al lado izquierdo. Presión 1 menos presión 2 va a ser igual a 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado, menos este término que también me estorba, hay que moverlo al lado derecho, 1/2 de la densidad por B1 al cuadrado. Si de aquí, por ejemplo, sacamos un factor común, de este lado quedaría 1/2 de la densidad por B2 al cuadrado menos B1 al cuadrado. Vamos a despejar una de esas velocidades. A mí me interesa la velocidad en el punto 2. Por lo tanto, primero hay que quitar el 2 y la densidad. El 2, ¿cómo lo quitamos? Multiplicando 2 por la presión 1 menos la presión 2, pero la presión 1 es el delta P. La diferencia de presiones es delta P, que se va a convertir en esta presión hidrostática. Luego, la densidad va a dividir. Y eso va a ser igual a la velocidad 2 al cuadrado menos la velocidad 1 al cuadrado. Si en la parte de abajo a mí me interesa dejar velocidad 2 solo, este término va a tener que pasar sumando en ambos lados, pues sumamos B1 al cuadrado, aquí quedaría 2 delta P entre la densidad más B1 al cuadrado igual a velocidad 2 al cuadrado. Vamos a sacar la raíz y la velocidad 2 va a quedar simplemente como 2 veces el delta P. ¿Qué es el delta P? Dijimos, es una presión hidrostática y va a ser la densidad del fluido por la gravedad por la altura que me está dando aquí en esos puntos, que es la altura dividida entre la densidad. ¿Qué va a pasar con la densidad? La densidad se va a simplificar, más la velocidad 1 al cuadrado. ¿De acuerdo? Vamos a ver. Si observamos, gravedad tiene metros sobre segundo cuadrado, la altura en metros, eso me va a dar metros cuadrados sobre segundos cuadrados, las mismas unidades que las de la velocidad, y al sacar la raíz de eso, me va a dar metros sobre segundo. Bueno, pues ya está el análisis dimensional. Vamos a calcular esa velocidad 2, pero la velocidad 1 no la tenemos, entonces la velocidad 1 vamos a calcularla primero.
La velocidad de 1 dijimos que va a ser esta fórmula. ¿Cuál es el caudal? El caudal son 900 litros sobre minuto. 900 litros sobre minuto. Dividido entre pi. Y el radio, que son 8 centímetros es el diámetro. El radio de esto va a ser 4 centímetros. Pero eso lo tenemos que poner en metros y si lo dividimos entre 100 es 0.04 metros. Ok, el problema es que las unidades ahí ya no son concordantes. Tenemos que convertir, vamos a pasarlo a metros sobre segundo. Y entonces aquí mismo utilizo mi factor unitario. Este minuto por la ley de la herradura iría en el denominador. Es como si el litro hubiera ido litro sobre minuto. ¿De acuerdo? Y entonces tengo que poner que un minuto equivale a ¿cuántos segundos? A 60 segundos. Y entonces ya los minutos se van a eliminar y quedan litros. Ahora tenemos que poner cuántos son los litros. Sabemos que 1000 litros equivalen a 1 metro cúbico. Entonces ahí mismo hago mis dos conversiones con mis factores unitarios. Entonces, ¿qué va a quedar? Litro se elimina y metro cúbico sobre el metro me va a dar metro cuadrado. A ver qué está pasando ahí. 900 litros, minutos sobre segundos. Y la velocidad dijimos que va a ser el caudal entre pi por radio al cuadrado. Pero este no lo he elevado al cuadrado. Es el radio elevado al cuadrado. Entonces vamos a sustituir. Datos ya están sustituidos. Vamos a calcular. Si calculamos 900 entre, aquí abro un paréntesis, pi que multiplica a 0.04 al cuadrado, que multiplica a 60 y que multiplica a 1000, cierro el paréntesis, esto estaba dividiendo, esto me va a dar una velocidad en el punto 1 de 2.984 metros sobre segundo. ¿Por qué metros sobre segundo? Porque dijimos que estos metros se llevan al cuadrado porque era el área, era el radio al cuadrado. Metros cúbicos sobre metro cuadrado da metros y estos segundos metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad 1, entonces ahora sí ya puedo resolver la velocidad 2. Sustituimos, dijimos que la densidad se va a ir, entonces 2 por la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo cuadrado, por la altura h, que son los 6.5 centímetros, pero eso lo tengo que pasar a metros. Si dividimos entre 100 se vuelven 0.065 metros. Y le vamos a sumar la velocidad 1 que acabamos de calcular, 2.984 metros sobre segundo, se va a elevar al cuadrado. Y entonces 2.98 ya lo tengo en memoria, lo elevo al cuadrado, más 0.065 por 2, por 9.8, y a eso le sacamos a 10.179, le sacamos la raíz cuadrada y me da que la velocidad 2 es de 3.19 metros sobre segundo. Ya tengo la velocidad, ahora sí ya puedo calcular el radio. Sustituimos aquí en el radio. Hay que recordar que el caudal en qué unidades tiene que estar, metros cúbicos sobre segundo. Y es lo mismo que estos 900 litros sobre minuto, divididos entre 60 y divididos entre 1000. Entonces 900 entre 60 da 15 y entre 1000 da 0.015. Eso me va a dar el caudal que aquí está, 0.015 metros cúbicos sobre segundo. Estos son cúbicos. Y eso se va a dividir entre pi y la velocidad 2 que tenemos ya calculada de 3.19 metros sobre segundo. Entonces, esto hace 0.015 entre, abro paréntesis, pi por 3.19, cierro paréntesis, igual, sacamos raíz, y el radio da de 0.0387 metros. Pero yo necesito el diámetro, que es el doble del radio, lo multiplicamos por 2, y eso da en metros 0.0774 metros. Si lo pasamos a centímetros, el diámetro sería 7.74 centímetros. No disminuyó mucho porque originalmente eran 8 centímetros. Pero bueno, son cuestiones del diámetro. Ahí le dejamos.